yo y mi casa queremos estar toda una eternidad contigo, Señor. Por eso hemos hecho nuestro mejor pacto, Señor. Y te damos gracias, Dios, porque creemos que toda tu iglesia, Señor, lo hará. Tendrá tiempo para arrepentirse. Los que han vuelto atrás, que algún día prometieron no volver atrás, tú enviarás en rescate por ellos una vez más. Yo lo creo, Señor, y creo que esta mañana, en el nombre de Jesús, por causa de tu palabra, una vez más, Señor, hablarás a nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Tú sabes, Señor, cuánto te amamos. Pero si en esta hora hay angustia, Le damos la bienvenida a todas las personas que se están conectando en este momento. Dios los bendiga. Y bueno, estamos listos. ¿Cuántos están listos? ¿Saben que tengo unos nervios hoy? Pero no es porque vaya a predicar, sino porque tengo una cita odontológica y eso me da de todo. ¿Cuántos saben que nuestro Redentor vive? Y Él resucitó con un propósito para darnos vida y vida en abundancia. ¿Amén? Cierra sus ojitos y vamos a declarar que el Señor, que ha prometido que estaría con nosotros hasta el fin del mundo, hoy una vez más estará en este lugar. En el nombre de Jesús. tú sabes, Señor, cuánto te amamos. Si en esta hora hay angustia, hay tristeza, hay ansiedad, Señor, yo te ruego que podamos entender que tú vives para siempre, que nuestro Redentor vive, que sin importar la tormenta que se levante, nuestro Redentor vive y está aquí para nosotros. Jesús, oh mi amado, se ha levantado la tormenta furiosa, tormenta en mi alma, y he sentido desfallecer, he sentido desfallecer. Pero aquí está tu fortaleza. Tú eres mi fortaleza, Señor. Tú eres mi escudo. Jesús, oh mi amado, se ha levantado la tormenta furiosa, tormenta en mi alma, y he sentido desfallecer, he sentido desfallecer. A lo lejos oí que me llamabas, aunque ruge el mar y las olas se levanten, ven a mí. A lo lejos oí que me llamabas, aunque ruge el mar y las olas se levanten, No dudes, ven no a temas, mí. ven a Ahora Jesús. sé que mi Redentor vive en medio del dolor, Él vive. Y ahora sé que mi Redentor vive en medio del dolor, Él vive. Decláralo en tu vida, en tu corazón.
Decláralo en medio de esa prueba, de esa tribulación. Yo sé que mi Redentor vive y me sacará en victoria una vez más en el nombre de Jesús. Y en la más horrenda tormenta, como mi mano sobre las olas me sostuvo. Y en la más horrenda tormenta, tomó mi mano y sobre las olas me sostuvo. A lo lejos oí que me llamabas, aunque ruja el mar y las olas se levanten, ven a mí. Ahora sé que mi Redentor vive en medio del dolor. Él vive. Levanta tu voz y díselo. Sé que mi Redentor vive. Redentor vive en medio del dolor. Él vive. No importa por lo que estés pasando. Levanta tus manos al cielo y dile: sé que tú vives, Señor, y sé que nunca me vas a dejar, aunque la tormenta arrecie. Escucha su voz que Él te llama y te dice: ven, ven, no temas. Te adoramos, mi Jesús. Tú levantas bandera por nosotros, Señor, porque nos has prometido la victoria, Dios. Redentor vive Díselo: yo sé, Señor, que tú vives. del dolor. Él vive. Ahora sé que mi Redentor vive en medio del dolor. Él vive. Te adoramos, Señor, Ahora sé que mi creyendo que tú estás obrando, Padre. Tómalo como ese rema para Que aunque estemos en medio de la tormenta, Exclámalo. aunque estemos en medio del desierto, aunque haya necesidad, prueba, tribulación, Señor, nada nos separará de tu amor. Nada nos podrá separar de tu amor, Señor. Y esperamos pacientemente, esperamos y aguardamos en ti, Señor, que algo estás haciendo, Padre. Que aunque nuestros ojos naturales no lo vean, aunque nuestros oídos naturales no escuchen, tú estás obrando, Padre. Ayúdanos a entender tu obra, Dios. Enséñanos a caminar en fe, a prosperar en tu promesa, Señor. Porque aunque tardare la promesa, Padre, creemos que tú lo harás, Señor. Aunque no veamos a tiempo o en nuestro tiempo, Dios, tú lo harás en el nombre de Jesús. Toda la gloria y la honra sean para ti, y ayúdanos a entender y a recibir tu enseñanza en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, tengo este privilegio en esta mañana de ser un instrumento en sus manos para dar las buenas nuevas de salvación. Amén. Porque para eso nos llamó el Señor, como está escrito en Isaías 61, porque nos ha ungido y nos ha puesto su espíritu para llevar esas buenas nuevas. Quiero esta mañana compartirles una enseñanza. Es una necesidad desde las autoridades espirituales que podemos ver lo que pasa en nuestras congregaciones, lo que está pasando en la iglesia de Cristo. Y le he titulado a esta enseñanza: o rompes el silencio o el silencio te rompe a ti. Vuelvo y lo repito: o rompes el silencio o el silencio te rompe a ti. Y antes de compartir la palabra, quiero compartirles una anécdota que se llama La verdad y la mentira. Cuenta la leyenda que un día la verdad y la mentira se cruzaron. Buen día, dijo la mentira. Buenos días, contestó la verdad. Hermoso día, dijo la mentira. Entonces la verdad se asomó para ver si era cierto. Y así era.
Hermoso día, dijo entonces la verdad. Aún más hermoso está el lago, dijo la mentira. Entonces la verdad miró hacia el lago y vio que la mentira por primera vez decía la verdad, y así fue. Corrió la mentira hacia el agua y dijo: el agua está aún más hermosa, nademos. La verdad tocó el agua con sus dedos y realmente estaba hermosa, y confió en la mentira. Ambas se sacaron las ropas y nadaron tranquilas por un buen tiempo. Un rato después salió la mentira, se vistió con las ropas de la verdad y se fue. La verdad, desnuda, incapaz de vestirse con ropas de la mentira, comenzó a caminar sin ropas y todos se horrorizaban al verla. Es así como aún hoy en día la gente prefiere aceptar la mentira disfrazada de verdad y no la verdad al desnudo. Amén. ¿Sabía que la mentira y la verdad tienen ropas? No, es una ilustración. Pero ¿a dónde quiero llegar con esta enseñanza? Y es que todos los hogares en Cristo Jesús están bajo estas dos coberturas: bajo la verdad en Cristo Jesús o bajo la mentira a través de una apariencia. Y uno en las consejerías, en los privilegios que tiene uno de ministrar su iglesia, pues se da cuenta que muchos hogares hemos atravesado la apariencia. Y quiero hablar en esta mañana y ponerme como ejemplo, porque nosotros, para ser formados, para ser enviados y poder el Señor confiarnos un ministerio, pues tiene que sacar primeramente la mentira de nosotros, ¿sí? Tiene que hacernos transparentes primeramente delante de Dios. Y todo ese proceso, aunque duele, aunque muchos nos demoramos más tiempo que otros, aunque muchos somos más tratados que otros, pues en ese proceso es donde la mentira empieza, es quitado el poder de la mentira y empieza la verdad a transformar nuestra vida. Amén. El silencio en las personas tiene un poder, y es un poder devastador. Cuando una mujer en casa calla, o cuando un varón calla la situación y no busca ayuda, esto se convierte en una arma letal de parte de Satanás. Porque muchas veces, por guardar la apariencia, muchas veces por no incomodar a mi esposo, o muchas veces porque mi fe ha menguado y caminaba en medio de la tormenta, pero vi que quizás Dios no obró, pues decidí hacer silencio. Y este silencio devastador, este poder que hay en este silencio, lo está usando Satanás, nuestro adversario, para cumplir su obra. Pues en Juan 10:10, cuando conocemos la obra de Satanás, dice que él no vino sino para robar, matar y destruir. Amén. Esa es la obra de Satanás. Juan 10:10. Y cuando nosotros vemos hogares bajo el poder del silencio, pues está Satanás efectuando su primer obra, que es robando la bendición de Dios. Cuando una mujer se sujeta o se acostumbra, ¿sí?, o una mujer está soyugada por el varón y está en ese silencio y no quiere romper ese silencio, pues como no quiere hablar y no quiere buscar ayuda, ese silencio la está rompiendo por dentro. Por eso le he titulado esta enseñanza así: o rompes el silencio, pides ayuda, llamas a tus autoridades, o el silencio te va a romper a ti. Amén. Él roba a través del silencio, lo que hoy está pasando en muchos hogares. Si su primera obra es robar, pues sigue la siguiente obra, que es matar. ¿Y cómo empieza Satanás a destruir un hogar? Pues cuando está robando la bendición y nos está acostumbrando a una vida en miseria, una vida en estancamiento, una vida donde no hay un fruto, empieza a matar las ilusiones, empieza a matar todo lo que había, como los sentimientos, empieza a matar todo lo que teníamos como heredado, o como futuro. Y poco a poco, a través de la apariencia y la mentira, empieza a destruir los hogares en Cristo Jesús. Entonces, primero roba, segundo mata, y cuando ha logrado estas dos obras, empieza a destruir lo poco que queda. Y cuando ya no queda absolutamente nada, sino que hay escombros en una relación, o cuando definitivamente vemos al esposo que se va de la casa, o la esposa que simplemente rompe el silencio para decir me separo,
que es lo más rutinario que ve uno en el caminar en Cristo, pues hay una obra ya devastadora. El primero había robado, ya había matado y ahora destruye. Pero el silencio en muchos hogares se rompe cuando quizás ya no hay nada que hacer. Pastor, quiero comentarle que hoy estoy pensando separarme de mi esposa. Y uno dice, bueno, si ustedes venían todos los domingos a la iglesia, servían, estaban bien, ¿en qué momento robó, mató y destruyó Satanás? Que el pastor no se dio cuenta. Pues a través de ese poder del silencio, Satanás logró toda su operación. Y a través de la apariencia, pastor, estamos bien bendecidos y en victoria. A través de esa apariencia, muchos hogares se han destruido y quizás no hay nada por hacer en lo natural. ¿Por qué? Por ese mismo poder que hay en ese silencio. Amén. Y cuando uno ya intenta dar esa cobertura, ayudar y restaurar, pues hay una obra devastadora. Es que Satanás no está jugando con los hogares de Restauración para las Naciones. Él no juega. Él intenta hasta cumplir su propósito. Entonces, mata, roba y destruye es la obra que simpatiza a él todos los días en los hogares. Porque es importante entender que mi hogar debe estar enlazado a Cristo Jesús. Porque aunque tenemos pruebas, aunque tenemos tribulaciones, aunque el carácter de mi esposa y el carácter mío no son los mismos, aunque siempre van a haber esos choques, esas diferencias, pues cuando es Cristo quien gobierna un hogar, cuando es Cristo quien tiene enlazado un hogar, pues es la única garantía que nosotros podemos tener para poder caminar en el Señor. Amén. ¿Cómo identificar que Jesús es el Señor de un hogar? Pues cuando Jesús toma la potestad, toma el poderío en un hogar, algo empieza a pasar. Y lo primero que empieza a pasar es que uno de los dos o uno de los tres rompe el silencio. O lo rompe la esposa, o lo rompe el esposo, o los mismos hijos piden consejería. ¿Por qué? Porque Jesucristo ha tomado el lugar en la casa. Porque hay uno de los tres en un núcleo familiar que está clamando a Dios para que algo pase. Y en este tiempo de consejerías donde nosotros aprendemos tanto, porque nosotros como pastores aprendemos en todas las consejerías, muchas veces uno ve como ese silencio, cuando se busca denunciar el silencio que está afectando o la obra de Satanás, pues esto como trae libertad. Por eso, como dice aquel presentador, no se quede callado, denuncie. ¿Y uno a quién tiene que denunciar? ¿Al esposo o a la esposa? ¿O a quién tiene que denunciar uno todos los días? Pues a Satanás. Es a quien uno tiene que denunciar, porque él viene o está como león buscando a quien devorar, se viste de ángel de luz, pero siempre busca atentar los hogares de la iglesia. Y cuando yo siento que él entra, cuando yo siento que me respira al lado, cuando yo siento que toca la puerta, pues ¿a quién tengo que denunciar yo? A él. Está entrando el ladrón. ¿Y qué se debe hacer cuando un ladrón va a entrar? Bien pueda, siéntese. Por eso es chistoso cuando uno escucha en muchos hogares: pastor, es que el diablo se me levantó en la casa. Maravilloso. Yo siempre he creído que esto está mal dicho, porque ¿cómo usted puede decir que el diablo se levantó? Quiere decir que estaba durmiendo. ¿Desde qué momento usted lo dejó entrar y no se dio cuenta? Él habitaba con usted y usted no se había dado cuenta. Él estaba robando, matando y destruyendo. Usted solamente vino a ver cuando ya él se levantó, pero hace rato él venía obrando en su vida o en su esposa o en sus hijos. Entonces yo digo, no, es que él se levantó, no, es que él está levantado contra la iglesia. Todos los días quiere destruir la iglesia. Él no duerme, él no descansa. Somos nosotros los que descansamos. Él no pierde el tiempo, nosotros perdemos tiempo. Él no está jugando, él no está intentando. Nosotros a veces queremos un día bien, un día mal, un día de la manera de Dios y un día de la manera de nosotros. Entonces yo debo denunciarlo cuando yo lo veo. Amén. Yo debo denunciarlo cuando yo lo descubro. Por eso yo no sé si a usted le gustaría algún día, pero a mí me apasionó mucho el tema de la liberación y en eso fui muy formado y muy tratado, porque poder tener ese privilegio de operar en el ministerio de la liberación y de liberar personas por ser instrumento en las manos de Dios, pues es algo que yo anhelé con todo mi corazón. Pero cuando yo lo anhelé, yo me veía tan lejos de eso, me veía tan años luz de poder hacer una liberación,
ahora que yo lo siento, lo huelo o lo descubro, me da un coraje. Y ese coraje que yo siento por dentro es esa valentía o es esa asignación de parte de Dios de que donde yo lo veo, voy y lo saco. Donde yo lo escucho, voy y lo denuncio. Amén. Es como cuando uno va en la calle. ¿Qué sentimos nosotros cuando vamos en la calle? Y es que, cójanlo, cójanlo. Les voy a contar algo, estamos en vivo, ¿no? Cuando yo estaba en el mundo me gustaba coger ladrones. Pero me gustaba coger ladrones para darles duro. Porque yo trabajé un tiempo en el centro. Y en el centro el ladrón que se coge se mete a las bodegas y se les da duro. Después trabajé en mensajería, y en mensajería nosotros tratamos de apoyarnos todos los que andamos en la calle. Siempre los taxistas se apoyan entre ellos, los mensajeros entre ellos. Entonces uno escucha que están siguiendo un ladrón y eso hierve un coraje que lo primero que uno siente es ir a apoyar. Entonces yo me metía en contravía, me subía a la gente que tenía atrás y nos íbamos a seguir el ladrón hasta que lo cogíamos. Entonces yo creo que de allí el Señor me estaba preparando en esa necesidad de coger siempre al ladrón. Aunque lo hacía mal en aquel tiempo, hoy en día cuando yo siento que hay un ladrón, yo siento el mismo coraje de ir. Pues ya por el Espíritu me retiene las horas de mi carne. Yo digo, Señor, cuando yo veo que lo cogen, me da alegría. Porque a uno le da alegría que lo cojan o no. Claro, está haciendo una injusticia. Acaba de robar, acaba de apuñalear o acaba de matar a alguien. Uno se alegra porque lo cogieron. Muchas veces en nuestra carnalidad se alegra porque le dan duro. Uno no debería alegrarse por eso. Pues hay que hacer justicia, pero la justicia te la tiene que hacer las autoridades. Pero ¿se siente un coraje por dentro aquí entre nos o no? Uno dice, lo cogieron, no se salvó, lo cogieron, qué bueno. Que le metan unos 10, 20, 30 años, que pague por haber matado a ese señor o esa señora. Ese coraje se siente en el ámbito espiritual también. Cuando uno ve que el ladrón está obrando, cuando uno ve que el ladrón está asomando las narices, cuando uno ve que el ladrón tiene sometido a alguien en sus pensamientos, uno siente ese coraje. Entonces yo venía sintiendo ese deseo hace mucho tiempo por tener ese don de liberación, por ser usado, pero pues el Señor me enseñó que antes de liberar a otros, uno tenía que aprender a liberarse, uno tenía que estar consagrado en santidad. Entonces cuando nosotros hoy en la posición de autoridades, ¿cuántos líderes hay aquí? Uno, ¿y el resto? ¿Cuántos discípulos del Señor hay aquí? Amén. Usted tiene que sentir ese coraje. Usted tiene que tener esa sangre caliente, decir, bueno, donde me lo encuentra lo denuncio. Y muchas veces pasa uno peca por complicidad. Usted sabía que la Biblia enseña que uno puede ser pecador por complicidad. Usted se da cuenta de lo que está pasando en nuestro hogar y usted se queda callado. Usted peca. Usted se da cuenta cómo el esposo le pega a la esposa y usted se queda callado por no meterse. No, pues algún día que se lo digan a sus líderes, pero yo no me voy a meter en eso. Usted vio el pecado y fue cómplice del pecado. O sea, usted no tiene ese coraje para denunciar la obra de Satanás. Aunque usted vea que se está destruyendo ese hogar, a usted no le importa. Desamor, egoísmo, ¿sí? Y muchas veces por querer ser prudentes, pues ignoramos el poder de Dios. Y yo he entendido que con el diablo no se trabaja prudencia. El diablo no le pregunta a nadie nada. Él entra y estorba, entra y acaba. ¿Cómo nosotros por prudencia vamos a seguir viendo cómo mata, roba y destruye los hogares? ¿Cómo nosotros por prudencia o por no meternos en lo que no nos importa vamos a seguir callados? ¿Y cuánto dolor sentimos nosotros cuando vemos a alguien acabado, no? ¿Cuánto dolor nosotros decimos, bueno, esa persona no estaba sirviendo y ahora miren, me lo encontré por acá en la calle, desviado? Uno siente dolor, pero más que sentir dolor, usted lo vio así mal y usted no cogió al ladrón. Usted lo vio, lo saludó y le dijo, ay hermano, me duele mucho que esté en esa situación, pero lo dejó pasar. ¿Qué se siente usted poder ver un ladrón cómo roba a alguien y usted no poder hacer nada? Se siente impotencia, ¿cierto? Yo seguía a los ladrones, pero los seguía de lejos. Yo era muy bulloso, pero si yo veía que los ladrones andaban con armas, yo no me iba a hacer matar por algo que no me convenía a mí, pero si hacíamos lo que fuera. Cuando uno ve un ladrón con armas robando a otra persona y uno no puede hacer nada, ¿qué se siente? Uno diría, este carro fuera mío, se lo tiro encima, ¿sí? Pero uno siente esa impotencia, ¿por qué? Porque siente la injusticia que se está cometiendo, ¿verdad? Entonces, aunque usted sintió la injusticia, usted no pudo hacer nada contra el ladrón, porque el ladrón tiene una autoridad por encima suyo. ¿Y cuál es esa autoridad? Un arma. El arma representa algo que usted lo debilita. Usted no se va a ir a hacer matar por algo que no es suyo, ¿verdad? Usted no se va a meter. Aunque Satanás hoy representa una autoridad
que no le pertenece, una autoridad que le fue dada, pues el Señor dijo que nosotros tenemos una autoridad mayor que la de Satanás. Por eso, aunque yo sienta prudencia, impotencia, aunque yo sienta que, aunque yo vea que ese hogar se está destruyendo y yo no puedo hacer nada, no, pero es que le han dicho al pastor que vaya y el pastor está muy ocupado, ¿y por qué no va usted? Es que le han dicho al líder que vaya, al anciano, y no ha podido porque está ocupado, ¿usted por qué no va? Usted ya lo vio. Amén. Entonces Dios quiere con esta enseñanza alertar los hogares de Restauración para las Naciones, porque Satanás está obrando. Aunque Dios está obrando, aunque Dios nos lleva de victoria en victoria, bendición en bendición, se ha puesto tan difícil los tiempos, está tan difícil el querer congregarse, el querer ir a la iglesia, el querer consagrarse. Estamos viendo la obra claramente ¿de quién? Del reino de las tinieblas. Amén. ¿Cómo yo puedo identificar un hogar o cómo se refleja un hogar en Cristo Jesús? Pues hay dos clases de ríos. Vamos a hablar de ríos. Cuando usted llega a un río y el río se ve cristalino y usted puede ver el fondo del río, ¿usted siente esa confianza de nadar? ¿Verdad que sí, cierto? Claro, el río está cristalino, yo veo el fondo, veo que no tiene animales, entonces yo me tiro porque veo esa confianza. Amén. Puedo acceder a ese río y deleitarme porque el agua es limpia, no es turbia, no tiene escombro, no tiene. Entonces yo me deleito en ese río. Es como cuando vamos a Pance. ¿Cuántos van a Pance a diario? Cada fin de semana. ¿No volvieron a Pance? No saben lo que se están perdiendo. Esa agua de Pance es cristalina, es el agua más limpia que nosotros tenemos aquí en la ciudad de Cali. Uno va a Pance y aunque pues ya no tiene los lugares hondos como antes, en los tiempos de nuestros padres, pues es un agua confiable, ¿verdad? Pero cuando uno va a otro río y se encuentra que este río es turbio, el agua es oscura, ¿sí? Y no se ve la profundidad, uno se mete con una prudencia, ¿sí? Y si uno ve a alguien nadando, uno se tira. Pero si uno no ve a alguien nadando, usted no se tira. Usted por los laditos empieza a meterse a ver qué va a pasar. Y esos ríos sucios de por sí, por debajo tienen esas algas o esos musgos que enredan los pies. Entonces hay mucha desconfianza en esos ríos. ¿A qué quiero llevarlos en esta mañana? Que las familias representan esas dos clases de ríos. Hay familias tan transparentes que son admiradas, que son codiciadas, que uno dice, wow, yo quisiera tener unos hijos como esos hijos de tal líder. Yo quisiera tener una esposa, es que esa esposa es maravillosa. Uno nunca ve queja, nunca ve nada. Entonces, cuando yo veo una familia como un río cristalino, sin apariencias, yo quiero ser como ese hogar. Amén. Yo anhelo ser como ese hogar. Nosotros tenemos el privilegio aquí de poder tener una gran referencia, y es el hogar de nuestros pastores principales. Yo los conozco hace más de 13 años y siendo pastores, siendo padres, siendo amigos en todas las áreas, en todos los ambientes y en todo lugar donde yo he estado con ellos, siempre son los mismos. He dormido con ellos, me he levantado con ellos, he dormido en su casa, he estado con ellos y siempre son los mismos. ¿Sí ves? Eso es un agua cristalina, agua confiable, agua que usted dice, wow, qué familia. Por eso tienen tanto para ministrarnos a nosotros, porque usted llega un domingo a mediodía y son los mismos. Llega un día de semana a la madrugada y son los mismos. Usted no se va a encontrar ninguna sorpresa en la casa. Ve, mira al pastor, tan raro, tan diferente que es en la iglesia, ahora tan diferente que es en la casa. No, eso no es un agua confiable. El agua confiable es que ellos siguen siendo los mismos en todo tiempo y en todo momento. Amén. Y el Señor quiere enlazar nuestros hogares con ese propósito, que nosotros seamos familias fuera de lo común, que seamos nosotros deseados. Usted sabe que gran por ciento de los hogares en Cristo Jesús, muchos hogares son cristianos a la secreta en sus barrios y en sus cuadras. Usted sabía, por ejemplo, que nosotros, mi esposa, mis hijos y yo, por ahí ya saben que somos cristianos porque han visto que yo en el carro subo equipos, ollas, subo el atril. Ya saben que yo no soy normal. Deberán de creer de que yo soy de alguna religión, pero no saben que somos pastores, no saben que asistimos a una iglesia, nada. Pero aunque no sepan todo ese proceso que nosotros vivimos, por nuestra apariencia quizás, por nuestro comportamiento, por todo lo que nosotros expresamos a través de los vecinos, se dan cuenta que somos una familia diferente. Amén. Nosotros estamos rodeados de personas que son muy problemáticos en la cuadra, ¿sí? Son esas personas que uno dice que en toda cuadra aquí entre nos hay una bruja.
¿sí? Que hay señoras que les gusta el bochinche. Eso se vive en las cuadras, ¿no? Donde uno solamente sabe que lo que se vive. Y a pesar de que nosotros estamos expuestos y estamos llenos de tanto conflicto en la cuadra, pues siempre ven en nosotros algo diferente. No nos gusta el bochinche, no nos metemos con nadie, a todo el mundo saludamos, ¿sí? A mis hijos los quieren. Cuando yo mando a mis hijos solo a la tienda, están pendientes de mis hijos porque ya saben quiénes son mis hijos. Entonces, a pesar de que yo no ando con nadie para arriba y para abajo, a pesar de que no estoy en las casas como cualquier vecino, pues ellos identifican, hay un agua en esa familia. Amén. A pesar de que no se les predique, porque es que hay mucha gente que no quiere que se le predique. Pero muchas veces no hay necesidad de predicar, porque el testimonio arrastra más que la misma predicación. Y eso es lo que Dios está necesitando en todos los hogares de Restauración para las Naciones. Cuando hablamos nosotros del hogar con nuestra familia, es que ya vienen los aleluya. Pues gracias a Dios en nosotros, con nuestro hogar, aunque sepan que somos cristianos, nunca fuimos rechazados por ser cristianos. Nos invitan a las fiestas, nos invitan a los paseos, estamos siempre con ellos. ¿Por qué? Porque siempre que compartimos somos diferentes sin afectar a ninguno para mal. Somos diferentes sin condenar o criticar a ninguno para mal. Ellos sienten que nunca han perdido a su primo, a su nieto, a su sobrino, en este caso mi vida, porque yo sea pastor, y todos saben que soy pastor. Pero en mi casa todos se acercan a mí, toda mi familia, como Diego. Amén. Y eso hace que nosotros podamos estar representando bien como embajadores del reino a Jesucristo. Porque siempre que hay una necesidad espiritual, pues nos buscan a nosotros como hogar. Porque pues nosotros vamos a lo espiritual, no a lo carnal. Amén. Entonces el Señor, a través de esa referencia, de esos tipos de ríos, está mostrando que nosotros debemos identificar si nuestra familia está estancada o está corriendo ríos de agua viva. Podemos tener buen testimonio, amén, pero podemos estar estancados, porque hay un área donde quizás mamá o papá decidieron callar. Y muchas veces decimos, no, yo ya se lo entregué al Señor. Y está bien, yo confío en que le entregué esa área al Señor, pero está afectando tanto nuestra relación que el diablo está obrando allí, porque el silencio lo que hace es ser cómplice de lo que está pasando. Aunque usted tenga sus autoridades, usted no busca ayuda, usted no busca esa cobertura, usted está siendo cómplice de ese silencio, y ese silencio empieza a obrar de una manera mal en el hogar. Amén. El Señor dice en su palabra en el Evangelio de Mateo 10:34. Evangelio de Mateo, capítulo 10, versículo 34. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque yo he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Pues el que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. ¿Usted sabe cuando uno identifica que un hogar está siendo enseñoreado por Jesucristo? Pues uno ve cómo Jesucristo desordena la casa por completo. Uno viene de un encuentro y ya hay una verdad en nosotros, amén, los que venimos de encuentro. Pero cuando nosotros tenemos esa verdad, nos encontramos en casa de que el resto no. Y la verdad a través de nosotros empieza a hacer una diferencia. Amén. Y si esa verdad a través de lo que el Señor impartió sobre nosotros, ese espíritu empieza a provocar cambios y transformaciones, quiere decir que el Señor está tomando el control en ese hogar. No importa si fue el hijo quien recibió a Cristo, si fue la esposa o el esposo. El Señor usa a quien quiera usar. Pero después de que yo pueda tomar la espada, ¿cuántos saben cuál es la espada? Y yo empiece a usar la palabra de Dios, su espada, en mi casa, yo empiezo a desordenar la casa. Por eso muchas veces dicen, no, pastor, es que yo vine al encuentro y las cosas se pusieron más difíciles. Gloria a Dios, porque así debe ser. La espada está desordenando todo lo que aparentemente estaba bien. No, es que mi papá, mi mamá se levantó contra mí, es que eso y eso. No, esto es lo especial de lo que el Señor dice aquí en el Evangelio de Mateo 10:34. Ustedes creen que yo los puse en un encuentro, creen que yo les di mi espíritu para que vayan a la casa y haya una paz sobrenatural.
No es así. Esa paz vendrá cuando la espada logre romper, cuando la espada logre desordenar para que vuelva a edificarse la casa en Cristo Jesús. Amén. Yo daba una enseñanza que en muchos hogares, la mayoría hacemos el buen aseo los días sábados, ¿no? No sé si sea en su hogar, en el mío pasa. Entonces uno normalmente barre lo normal, pero el día sábado cuando uno barre y corre las poltronas, ¿qué se da cuenta uno? Que hay mugre. Y si usted va a limpiar el polvo y empieza a desordenar todas las cosas, se da cuenta que el polvo siempre estaba allí. O sea que solamente en semana hubo una apariencia de aseo, más por debajo había suciedad. Corra a la cama después de 15 días y se va a dar cuenta que hay, ¿verdad? Y eso pasa en todos los hogares, es algo natural. Pero para yo poder ordenar la casa, primeramente debo desordenar lo que aparentemente estaba ordenado. Yo corro el televisor, debajo del televisor polvo, le quito el pañito al televisor, polvo. Si usted va a lavar los baños, ¿qué se da cuenta uno o qué muestran los baños cuando uno los va a lavar? Que así usted se haya sentado en el baño toda la semana, ese baño estaba mugroso y usted no se había dado cuenta, sino el día que usted dice voy a lavar el baño y se dice guácala. Usted no siente, yo siento una alegría cuando yo me siento en un baño limpio, eso es algo maravilloso. El olor a límpido, a mí me encanta mucho el olor a límpido porque tipifica o refleja limpieza, ¿sí? Entonces cuando yo siento el limpio, yo digo, wow, esto huele rico, esto huele fragante. Entonces uno se siente tranquilo cuando usted va a estar en un hogar limpio. Entonces, esa suciedad que hay en nuestros hogares, que es la suciedad física, que es la suciedad que con sus ojos usted aparentemente no ve, porque uno se acostumbra a hacer el aseo natural normalmente todos los días, pues cuando uno se determina a lavar, o por ejemplo los diciembre, los que todavía tienen esa rutina ay, llegó diciembre, hay que lavar la casa, ¿sí? ¿Todavía lavamos la casa en diciembre? Yo la lavo cuando me dé el deseo de lavarla. Antes la lavábamos los diciembre y pintábamos. Y cuando uno llega a empezar a lavar la casa, se da cuenta uno la cantidad de mugre que había. ¿Alguno tiene cucarachas en la casa? Es que esto es chistoso. ¿Por qué? Porque hay cucarachitas chiquiticas que se están reproduciendo, ¿no? Bueno, pues como que veo solamente pasa en mi casa. Entonces, estas cucarachitas, sí, ay, amén, amén. ¿Quién más? Esas cucarachitas es normal, en toda casa es normal que hayan cucarachas, ¿sí? Por ejemplo, estos barrios de acá que están pegados a los caños, a los ¿cómo se llama eso? Bueno, los caños pues sufren de mucho insecto, tanto de cucarachas, de ratón. ¿Por qué? Porque están pegados a esos caños. Entonces, uno se acostumbra a esas cucarachitas y uno dice, ay, tan bonitas, pero cuando ya empiezan a crecer, empiezan a hacer feitas, ¿no? Entonces, si yo soy una persona ordenada, yo no voy a conformarme con esas cucarachitas, sino que a la madrugada yo me levanto muy callado, prendo la linterna y empiezo y las identifico y no dejo que ellas prosperen. Pero las cucarachas se multiplican, ¿por qué? Por la suciedad o el mugre que usted deje consciente o inconscientemente. ¿En dónde? En la cocina o en los lugares donde en esos días, por ejemplo, habían 2 cucarachitas en mi carro. Dije yo, wow, hasta el carro llegaron. ¿Pero por qué? Porque es que mis hijos comen comida y la dejan regada en los asientos, en los tapetes, y esto produce que una larvita de ellas se multiplican. Entonces, yo tengo una manera, una decisión: o me acostumbro a las cucarachitas o empiezo a exterminarlas, ¿sí? Entonces, yo no dejo que las cucarachas prosperen, no dejo que los zancudos prosperen, no dejo que las bacterias prosperen en mi casa. ¿Por qué? Porque tengo 3 niños, porque eso es algo feo, ¿sí? Y eso es algo que va a demandar en nosotros que seamos organizados, limpios. Pero para usted identificar dónde están las cucarachas, ¿cuánto nos cuesta? No. ¿Usted alguna vez se ha puesto a fumigar o decir, bueno, la voy a acabar con todo? Usted no la encuentra. Ellas salen de noche, de día duermen, y de día tienen unos lugares tan ocultos que uno no las ve. Pues de noche nadie se va a tomar el trabajo de salir a matarlas o a investigar dónde están, por pues, la pereza, porque estamos cansados del sueño. Pero yo personalmente, yo no me aguanto a las cucarachas, las busco exterminar. Resulta que yo estuve en un tiempo en otra casa donde no solamente habían cucarachitas, sino ratones. Pues habían un chiquero, había unas cosas que producían pues, ¿cómo se llama eso? El cuarto de San Alejo, que le llamamos, y eso estaba lleno de mucha basura, mucha basura. Y resulta que en la casa ya era normal que pasaran los ratones chiquiticos, corrían.
Y decía, ay, por ahí pasó. Ya uno se acostumbra a los ratones. Pues en aquel tiempo nosotros, yo no mandaba en la casa, el que mandaba era mi papá en ese tiempo, y pues no podíamos quitar la suciedad. Él decía, no me van a quitar eso, no me van a sacar eso. Yo sabía que allí estaba el nido de los ratones. Y uno quizás se acostumbre, pero qué vergüenza era cuando uno estaba en una visita y uno sabía en qué momento pasa el ratón. Entonces hay hogares donde por más limpios, hay hogares por donde, me enredé, hay hogares que usted puede tener toda la limpieza superficial, puede tener unas buenas poltronas, todo, pero usted sabe que en qué momento va a salir el ratoncito que siempre pasa a saludar. Y muchas veces uno está en hogares o haciendo visitas que uno dice, allá pasó para la cocina, entonces uno se queda callado y uno dice, bueno, ya aquí lo conoce. Uno, por no entrar en imprudencia, uno lo vio que pasó. Y en esa casa a nosotros nos tocó vivir con ratones por mucho tiempo. Hasta que llegó un tiempo que dije yo, no más, yo no quiero más ratones. Me hacían pasar unas vergüenzas. Uno no podía dormir en el piso, no podía uno andar descalzo, porque pues nos enseñaron que las ratas, pues si te llegan a morder o te llegan, bueno, eso es una cochinada impresionante. Dije yo, no más. Y pues dolorosamente dije, mi papá, yo no voy a esperar que quite más este chiquero. Me fui a exterminar ese chiquero. Y resulta que, ¿usted sabía que los ratones cuando están chiquiticos son rosados? Hermosos. Yo nunca había visto un ratón chiquitico, son hermosos. Cuando yo llegué al lugar, al chiquero, donde estaban los ratones, y empecé a escarbar las casas y empecé a quitar todo lo que había ahí, me di cuenta de los ratones, qué creación tan hermosa. Y ese día los maté con tanto poder, con tanta escoba que el día todos, y ese día se exterminaron los ratones porque decidí no conformarme más. Dije yo, voy a desordenar. Me puse en contra de mi papá, quizás afecté la autoridad de mi papá, pero dije, yo tengo que desordenar mi casa para ordenarla, pero no voy a aguantarme más este desorden, estos animales en la casa. Pues se sacó el chiquero, se organizó y los ratones se fueron y nunca más volvimos a tener ratones. O sea, se quitó la plaga, denuncié esa plaga y la quité por completo. ¿Por qué doy esta ilustración de la limpieza en el hogar física, de los insectos que intentan estorbar nuestros hogares? Porque asimismo es la afectación espiritual. El problema es que nosotros como cristianos no vemos los demonios, no vemos los espíritus que están en casa. Amén. Nosotros no podemos identificar, porque si no tenemos un don de discernimiento o si no tenemos una consagración suficiente, pues no logramos ver la suciedad espiritual que hay en los hogares. Entonces Dios está demandando que es importante, que es necesario que nosotros tomemos una decisión. Si usted está esperando que su esposo lo haga y no lo ha hecho, tome usted la decisión. Si usted está esperando que su esposa lo haga y no lo ha hecho, tome usted la decisión. ¿Y a qué decisión lo quiero llevar? Es que usted enlace su hogar a Cristo Jesús, que usted le diga a Jesucristo con todo su corazón, de ahora en adelante yo quiero que tú seas el Señor de esta casa. Aunque mi esposo mande y mande mal y sea la autoridad, pues yo te pongo a ti por encima de mi esposo, porque quiero ser digna de ti, porque te voy a amar más a ti que mi esposo. Voy a darte mi primer lugar y tú gobernarás mi casa. Cuando tú empiezas a darle ese lugar a Jesucristo, tú empiezas a ver cómo Él empieza a reorganizar todo. Empiezas a ver cómo tu esposo empieza a cambiar, tu esposa empieza a cambiar, tus hijos empiezan a cambiar. ¿Por qué? Porque decidiste obedecer a la palabra de Dios. Amén. Como hay un desorden y reconocemos que muchos hogares están desordenados y no estamos usando bien la espada, ¿sí? No estamos usando bien la palabra de Dios, pues son pocas las situaciones que nosotros ponemos la espada como defensa, sino que cuando pasan cosas, pues o nos quejamos o simplemente aguantamos y callamos. Pero gran parte de los cristianos no usan la espada en diferentes situaciones. Que por ejemplo, un ejemplo vamos a poner, yo tengo que tener una palabra para cada situación y esa palabra yo la decreto sobre cada situación. Ejemplo, llegó el tiempo de las vacas flacas. ¿A cuánto nos ha pasado? Oye, pero llegó una escasez tan impresionante, no hay contratos o lo que gano no me alcanza, no prospero. Pues tengo que tomar esa situación con la palabra de Dios. En vez de quejarme, en vez de ir a buscar prestado, lo que tengo que hacer es poner la palabra como espada hasta que esa espada logre romper eso que está atribulando nuestra casa. ¿Cuántas situaciones vivimos nosotros en nuestra casa a diario? ¿O cuántas situaciones hay para nosotros poder usar la espada? Son muchas, ¿o no? Que un hijo está grosero, bueno, te voy a dar no con la correa sino con la espada. Bueno, Señor, dame una palabra para mi hijo para poderlo reprender y llamarle la atención. Entonces el Señor te da una palabra. Hijo, vamos a sentarnos a hablar. Porque aunque yo sé que el fuete es bueno, la vara es buena, te voy a dar una palabra y voy a confiar que esa palabra te va a cambiar en el nombre de Jesús. Si un hijo está en desobediencia, si hay rebeldía,
si hay malos comportamientos. Pastor, es que estoy más triste, mi esposa no me ha vuelto a lavar, toda la ropa me la deja sucia. Raro. Pasa, no puede pasar. Uno dice, Dios mío, ¿y qué palabra le oí a mi esposa? No me volvió a lavar. Pues más que palabra, revise usted qué hizo para que no lo volvieran a lavar. ¿Qué dejó de hacer? ¿Qué dejó de invertir? Porque es que nada se va porque sí, nada se deja de hacer porque sí. Cada uno tiene un rol en casa. Amén. Todos tenemos roles, pero muchas veces los roles son afectados por el reino de las tinieblas. ¿Por qué? Por el desorden que nosotros vivimos, ¿sí? Porque tenemos una mente desordenada, unos pensamientos desordenados. Entonces todo esto lo aprovecha el diablo para que, porque simplemente no me volví a lavar, nos vamos a separar. Vean, hay hogares que se intentan separar por unas bobadas y uno dice, no puede ser. Hay cosas tan simples que se pudieran haber concretado, organizado, pero simplemente porque usted cayó por más de 6 meses, hoy usted ya no aguanta. Y como la pitadora estalló, ya no hay nada que hacer. ¿Y cuál era el problema? Cosas simples. Cosas simples. Amén. El Señor quiere. ¿Ustedes saben que el Señor tiene un equipo? ¿Cuál es el equipo del Señor? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Es la deidad. Y hacen un equipo maravilloso. ¿Saben que cuando ya estaba haciendo esa palabra, yo le dije, Señor, pues como toda palabra predicada tiene que ser primero vivificada y pasada por obra, yo le decía, Señor, yo sé que tú estás en mi casa, yo sé que tú guías, yo sé que tú ordenas, pero por si las moscas, por si algo está desordenado antes de ir a predicar, Señor, yo te invito. Entonces le dije yo a papá, a Jesús y al Espíritu Santo, vengan a engañar, necesito que revisen mi casa. Y si hay un desorden, me ayuden, me revelen, porque es que muchas veces inconscientemente no detectamos el desorden. Y no estamos hablando ya de desorden natural, físico, estamos hablando de desorden espiritual. ¿En qué momento se abrió una puerta y no me di cuenta? ¿En qué momento afecté a mi esposa y no me di cuenta? Entonces, cuando viene el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo como equipo a limpiar la casa, ¡buf! Eso es una belleza. Eso es algo sobrenatural. Cuando ellos llegan a un hogar, pues más que uno desear la bendición, que siempre hablamos de que cuando la bendición está en una casa, la bendición de Dios está en una casa, todo cambia y todo prospera, pues anhelamos la bendición de la presencia de Dios como en la casa de Obed-Edom. Y yo escucho muchos predicadores que predican esto y es cierto, Obed-Edom fue bendecido por la presencia de Dios, que fue desviada del arca, pero Dios no bendijo a Obed-Edom porque simplemente el arca llegó. Si usted se da cuenta atrás, ¿quién era Obed-Edom? Se da cuenta que no solamente fue porque la presencia viniera, sino porque era un hombre ordenado, era un hombre que se dedicaba al altar, era un hombre que tenía la casa en orden. Cuando la presencia llega, simplemente llega y bendice. Dios no puede bendecir en un desorden. Amén. Dios lo que hace es primero restaurar, lo que hace primero es limpiar. O sea, no va a llegar una abundancia donde tú no sabes administrar. Señor, yo te estoy pidiendo ganar más plata porque no me alcanza. Pero el Señor te dice, si no has podido ser fiel con un mínimo no te alcanza, gastas más de lo que ganas, ¿cómo te voy a dar 2 mínimos? El Señor no puede dar algo sobre un desorden, porque Dios es un Dios de orden. Amén. Y esto lo hemos conocido por mucho tiempo. Dios es un Dios de orden. Y Él se glorifica, sí, nos desea bendecir y nos desea dar más y más a cada uno de nosotros. Pero mientras haya desorden en nuestros pensamientos, mientras haya desorden en una economía, mientras yo no ordene mi casa, pues la bendición, aunque Dios esté allí, no me puede bendecir por el mismo desorden que tenemos nosotros. Esto pasa en todas las circunstancias. Una empresa desordenada puede llegar a pique o no. Por ejemplo, nosotros que somos independientes, yo le digo a los independientes, es tan difícil ser independiente porque si usted es dueño de su propia empresa, usted puede ir a trabajar y no puede ir a trabajar, usted hace lo que quiera, pero si usted no tiene disciplina, usted se hunde con su empresa. Si usted es jefe, si usted es gerente, o usted es el dueño de ir a abrir su negocio y usted no se acostumbra a abrirlo a las 8 de la mañana, usted pierde credibilidad. Es más difícil ser independiente. Pero ¿qué quiere decir eso? Que debe haber orden, disciplina. Y esto es lo que los hogares hoy están careciendo, de orden y disciplina. Por eso tanto el desorden afecta. Pastores, que no tengo tiempo. Si tú no tienes la capacidad de administrar tu tiempo, no tienes la capacidad de administrar absolutamente nada. Si en tu agenda hay muchas cosas por hacer, pero no está Dios, esas cosas no van a prosperar sobre tu vida porque no está Dios. Si el primer lugar no está el Señor. Amén. Amén. Ya vamos terminando.
Así que cuando el equipo, el Padre, el Hijo y el Espíritu, tú los invitas, no solamente a decirles, Padre, ven y bendíceme, Señor, ven y cambia, ven y restaura, sino yo le digo al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, ven y limpia mi casa, ven y limpia mi hogar, revélame, examina mi corazón, muéstrame lo que está afectando la bendición, pues la obra va a ser más impactante, porque cuando el Padre envía a su Hijo y envía a su Espíritu para obrar en nuestra casa, empiezan a salir cosas como, por ejemplo, ¿usted sabía que muchos hogares están bajo maldición por los anatemas? Que es algo que quizás o no se predica de mucho o la iglesia no tiene conciencia. Pero usted vive recibiendo regalos y vive recibiendo cosas y poniendo cosas en las paredes y a todo el mundo le recibe cosas sin darse cuenta que en lo espiritual uno debe tener un cuidado. Si usted lee la historia del rey Acab, se va a dar cuenta que este rey maldijo a Israel por tomar algo que no debía tomar y guardarlo en el campamento. Y esto maldijo el pueblo de Israel. Y a Dios le dio tanta ira que Dios dijo, hay un pecado de anatema en el pueblo de Israel y no puedo con este pecado, pecado de idolatría. Él tomó para sí algo que no debía tomar y lo guardó. Como estamos hablando de un objeto. Y esto que él guardó trajo maldición. Y se sabe cómo murió el rey Acán con toda su familia. Fueron apedreados y después quemados por haber maldecido el pueblo. Ahora, ¿cuántas cosas por el desorden tenemos en casa? Yo esto lo hablé en estos días en la iglesia en Písamo y les dije yo, a limpiar la casa. Porque puede que haya un objeto, un anatema en casa que tú no te hayas dado cuenta que se haya usado para idolatría, para religiosidad, para seguir otras cosas. Uno no se da cuenta que pueden hacer con cualquier cosa. Y eso tú lo tienes en casa y eso se convierte en una maldición. Lo que pasa es que allí la iglesia entra en un debate, ¿no? Y es lo que nosotros somos juzgados como fanáticos. No, es que usted es muy fanático, usted ya le va a poner a todo le va a llamar malo. ¿Qué tiene de malo algo de Disney? Que es el ejemplo que están poniendo. Pues no tiene nada de malo. Por eso dice la palabra, hay de aquel que le llama lo malo, bueno. Por eso, cuando yo le pido al Espíritu de verdad que me revele, Él tiene un tacto, una sensibilidad para poderme mostrar que en las cosas más insignificantes hay pecado e idolatría. Y Él me lo revela, me lo muestra, me lo revela y me lo muestra. Y de una me confirma que eso era un anatema en casa y que por eso está estancada la bendición. Entonces yo vivo pidiéndole a Dios que venga, que me bendiga, pero Dios dice, tenés un chiquero, un desorden en casa y ahí hay cosas que te están afectando la bendición. Pero como yo no llamo a Dios para que ordene, sino para que me bendiga, Dios no puede pasar por encima de lo que tiene que hacer primeramente. Y como Él es un caballero, ¿cuántos dicen amén? Pues te da la primer lluvia. La primer lluvia, todos tenemos la primer lluvia, todos somos bendecidos. Pero para que venga una segunda lluvia, una bendición sobrenatural, no viene por un desorden que hay en casa, por cosas que hemos tomado, por cosas que guardamos. Especialmente nosotros como autoridades nos cuidamos mucho de eso. Porque uno no sabe Satanás cómo quiera influenciar un hogar, cómo quiera venir a estorbar un hogar, cómo quiera venir a afectar un hogar. Entonces todas esas cositas en el desorden uno se da cuenta, bueno, resulta que yo saqué, me puse a escarbar el chiquero que tenía en casa y me di cuenta que todavía tenía una camándula por ahí guardada. O tenía un Cristo para guardar, ay, ¿qué tiene eso malo? Lo voy a regalar, yo ya no creo en eso, lo voy a regalar, lo que decía ahora Margarita, lo regalo, complicidad de pecado, tú debes deshacerte de los anatemas, no regalarlos ni compartirlos con nadie, ¿sí? Entonces todas esas cositas hacen parte de lo que el Espíritu de Dios va a revelar a nuestras vidas. Segunda de Reyes, capítulo 20, versículo 1, y con eso terminamos. Segunda de Reyes, capítulo 20. Es una historia que muchos conocemos. Segunda de Reyes, capítulo 20, versículo 1. En aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte y vino el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así: ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Entonces él volvió su rostro
y oró a Jehová y dijo: Te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías en gran lloro. Y antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, vino palabra de Jehová a Isaías diciendo: Vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice Jehová, el Dios de David tu padre, yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas, he aquí yo te sano, y al tercer día subirás a la casa de Jehová. Añadiré a tus días 15 años y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria. Y ampararé esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a David mi siervo. Amén. Conocemos lo que Dios a través del profeta Isaías decretó sobre el rey Ezequías. Y uno ve algo aquí que me parece impactante, y es cómo una oración puede llegar tan rápido a Dios y de Dios llegar tan rápido al hombre. Y sabe que una de las cosas que más nos cuesta a los creyentes es escuchar a Dios. Aunque hablamos con Dios todos los días, no escuchamos a Dios. No somos guiados por el Espíritu. No hay palabra que vivifique nuestra vida todos los días. Estamos acostumbrados quizás a un devocional, una palabra como tal la hacemos, pero no es una palabra de parte de Dios, que sea Dios hablando esa palabra a través de ella, sino que simplemente es una palabra que estaba allí, tú la tomas como devocional, la crees y ya. Es muy diferente escuchar a Dios. Amén. Y me impresiona porque aunque hemos escuchado esta historia, pues había un decreto sobre el rey Ezequías de que ya era el tiempo donde el Señor lo iba a llamar, ya era el tiempo donde para el Señor ya era necesidad de que él fuera a su presencia, pero le dice que primeramente haga algo. ¿Y qué es lo que le dice que haga? Versículo 1: ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Y me impresiona cómo Dios conocía el desorden que había en el rey Ezequías. ¿Saben qué es lo que más me impresiona? Que aunque el rey Ezequías era un hombre íntegro, porque él le dice: quiero que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad, con íntegro corazón, y he hecho las cosas que te agradan. Él tenía 3 cosas que había hecho toda su vida que a Dios le agradaban. Amén. La pregunta es: si él andaba en íntegro corazón, si él andaba en verdad, y si él había hecho todas las cosas que a Dios le agradaban, ¿era un hombre desordenado? ¿Qué creen ustedes? Si él tenía estas 3 características que agradaban a Dios, andaba en verdad, íntegro corazón, y hacía todo lo que Dios le agradaba, ¿él era un hombre desordenado? No. Andaba en rectitud, correcto delante de Dios. Y aunque no andaba, aunque él no era desordenado, sí había un desorden. ¿Dónde? En la casa. Por eso le dice: ordena tu casa. Esto es para los líderes que muchas veces tenemos por conciencia que aunque yo lo estoy haciendo todo para Dios, solamente basta con hacerlo todo para Dios. Yo me comporto bien en la iglesia, yo lo hago todo para la iglesia, no me importa cómo esté mi hogar, no me importa si mi esposa me cree o no me cree, yo lo estoy haciendo para Dios en la iglesia. Esto es para los líderes que aunque creen estar bien, su casa está desordenada. Pues hay una palabra más adelante que dice que quien no sabe administrar su casa, ¿cómo pues administrará las cosas de la iglesia, las cosas del reino? Amén. Entonces Dios le mostró a Ezequías que aunque andaba en esa integridad en su corazón y era un hombre recto delante de él, había pasado por alto algo, que su casa se le había desordenado. Pues como sacerdote tenemos la responsabilidad de los hombres, todos los sacerdotes, de tener ese orden en casa. Hijos en sujeción, hijos temerosos, esposa temerosa en sujeción, pero sobre todo que fluya ese amor de Dios en el hogar. A él se le había pasado y por causa del desorden Dios le dijo: primero, antes de que yo te llame, te voy a dar una oportunidad para que ordenes tu casa. Es como cuando le hacen esa pregunta a uno, ¿no? Si Dios te dijera que mañana será tu último día o mañana morirás, ¿qué harías hoy? No, pastor, dice la gente chicanera, pastor, yo me metería a orar todo el día. No lo hace. No lo hace. Y ese día sí va a querer orar. No, pastor, yo le diría a todos que los amo. Visitaría a toda mi familia porque sé que la última vez los visitaría a todos y estaría todos con todos bien. Y no lo haces. Y ese día lo vas a querer hacer. No, pastor, yo pagaría mis deudas, me iría a viajar, iría a disfrutar mi último día como si fuera, como va a ser mi último, lo haría. Pero vives amargado, no te gusta salir de tu trabajo a tu casa, no tienes tiempo.
no hay tiempo para los niños, no hay tiempo para tu esposa, y ese día sí quieres salir. ¿Sí ves? Aunque mi vida esté aparentemente bien delante de Dios, mi vida también influencia y es afectada para los de afuera, y eso provoca en ellos un desorden. ¿Saben por qué les digo eso? Porque una de las cosas que más ha cambiado mi vida en el proceso de Dios transformarme y hacerme transparente a través de mi hogar con mi esposa, fue que en esa apariencia que yo manejé un tiempo como líder, mi esposa una vez me dijera a mí lo siguiente, que cambió mi vida: ¿de qué te sirve que la iglesia se sienta orgullosa de ti, crean en ti, si tu esposa no te cree y no se siente orgullosa de ti? Eso fue el mismo Espíritu hablándome a través de ella. Y era cierto porque lo tuve que reconocer, y me costó tanto en mi vida reconocer, porque me había esmerado por ser alguien en la iglesia por mucho tiempo. Me había esmerado por agradar a mis pastores, a los líderes. Era un gran servidor, no tenía tiempo para mi esposa, no tenía tiempo para la casa. Estábamos con nuestro primer bebé, no tenía tiempo para mi niño. Todo el parto, todo el embarazo, todo lo que ella vivió fue sola. Yo trabajaba todos los días, todas las noches era a la iglesia, y el poquito tiempo que me quedaba era para saludar, qué bonito el bebé, chévere, y volvía otra vez al día rutinario. Pero mi tiempo era 24/7 para los pastores, para la iglesia y todo. Entonces, aunque quizás era un hombre en integridad, correcto corazón, como quizás lo muestra aquí Ezequías, yo había desordenado algo. Tenía en desorden algo, y era mi primer ministerio, por el cual el Señor me va a juzgar cuando llegue el día del juicio. ¿Sí ves? Entonces yo no aprendí a ordenar mi casa porque lo vi en la Biblia, yo lo tuve que vivir, y me costó la vida, me costó. Cuando digo la vida es porque tuve que morir por completo a esa apariencia, morir por completo a lo que yo aparentaba delante de muchos, y tener que Dios a través de mi esposa mostrar de verdad quién era yo ante mis pastores. Porque cada que yo cometía un error, cada que yo me comportaba diferente en casa, ella llamaba: pastora, está pasando esto y esto conmigo. Y una vez me dijo el pastor: tú no has entendido, aunque tú hoy juzgas a tu esposa, criticas a tu esposa, tú no has entendido que Dios a través de ella está haciendo la obra en ti. Yo le decía: qué pena, pastor, pero es que yo ya soy líder, ¿qué obra va a hacer a través de ella? Si ella no está sirviendo, si ella no está en el propósito de Dios. Y dijo el pastor: pues está haciendo lo más importante, porque aunque tú seas un hombre de altar y puedas dar de altar, lo que ella está haciendo lo está haciendo en tu corazón Dios, para que nunca te pierdas. Porque había vanidad, había orgullo, había altivez. ¿Qué tuvo que hacer Dios entonces? Desordenar lo que aparentemente yo tenía ordenado en casa, lo que yo predicaba y en lo que yo sacaba pecho. Y entró Dios con todo su equipo y dijo: no más, cambias o cambias, mueres o mueres. Y ese fue el orden que trajo Dios a mi casa. Por eso escrito está: de lo que tenemos nosotros, de eso es lo que podemos dar. Yo no puedo hoy estar restaurando hogares siendo instrumento de Dios, porque quien lo restaura es Él. Yo no puedo estar hoy guiando una iglesia si mi casa estuviera desordenada. O sea, no hubiera pasado un año, ya vamos para 2 años, y la iglesia, gracias a Dios, se ha mantenido, se sostiene y va en el proceso de Dios. Pero si no hubiera habido ese reorganizamiento en nuestra historia, en nuestra familia, si yo no hubiera tomado a mi esposa, a mis hijos, y Dios no me hubiera enlazado a Jesucristo y que fuera Él el Señor de mi casa, pues hubiera podido llegar a ser pastor, quizás hubiera podido empezar un ministerio, pero eso no hubiera durado nada, se hubiera sesgado, porque no teníamos nada para dar. Amén. Y Dios desea con todo su corazón que esta palabra, más que escucharla o más que creer en su palabra, la podamos pasar por obra. Pues dice 2 de Pedro capítulo 3, 9, y esto es para usted también. 2 de Pedro capítulo 3 versículo 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que Él es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Quizás las familias o los hogares que hoy están en ese desorden delante de Dios
Desorden porque quizás es la esposa la que todavía manda y el hombre está subyugado. Desorden porque quizás tus hijos se salieron del control y volvieron al pecado. Desorden porque uno de los dos no se quiere congregar. Desorden porque quizás somos apariencia en la iglesia, porque lo que damos o mostramos en la iglesia no es lo que somos en casa. Yo sé que esto que hoy está pasando en muchos hogares es con un propósito, y es para que el Hijo de Dios se pueda glorificar. Pues estamos en una iglesia que se llama Restauración, y usted no va a poder enseñar lo que es restauración si Dios no lo restaura a usted, si Dios no restaura su casa, si Dios no va y ordena, reorganiza, toma el control y todo vuelve otra vez a esa plenitud de Cristo. Pues Dios prometió que una de sus promesas más grandes es llevarnos a la plenitud en Cristo Jesús. Usted en Cristo Jesús, ninguno tiene por qué estar aguantando. Si usted está aguantando hoy, denuncie, no se quede callado, denuncie. El ladrón lo está haciendo usted aguantar la misma situación, denúncielo. Pastor, es que yo sé que él va a cambiar, yo sé que Dios lo va a hacer. No, se está aguantando. ¿Y cuántas veces le pega? No, pastor, eso ya ha mermado, gracias a la misericordia de ese mermado, pero por ahí se le sale y me pega. No, usted ya no está para que aguante eso. Denuncia a ese ladrón y lleve a ese esposo a la luz de Jehová, para que Jehová pueda reprender sus obras y sea liberado de eso que lo tiene atado. Pero si usted sigue callando, ese silencio está rompiendo a muchos por dentro. Cuando el Espíritu viene en una administración, lo primero que Él hace cuando llega a todos nosotros es empezar a consolar. La iglesia está tan herida a veces, las mamás, los papás, los hijos viven tantas heridas a diario, que el Espíritu, su primera obra siempre es venir a consolar. Y por eso es que uno ve que cuando Él viene, lo primero que derrama sobre nosotros es ese bálsamo de sanidad. Yo estaba esperando este tiempo, estaba esperando tanto ese momento, que uno cae como niño quebrantado delante de Él. ¿Por qué? Porque solamente el Espíritu escudriña nuestros corazones y sabe quizás lo que está haciendo el diablo, o sabe quizás el infierno que estamos viviendo en casa. Él conoce también lo que estamos aparentando, lo que somos por fuera y no por dentro. Y por eso el Espíritu siempre viene y hace esa obra, con cada uno diferente, pero siempre está dispuesto a hacer esa obra. Y el Señor dice, aunque la promesa se me fue, aunque el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. ¿Sabe qué quiere decir eso? Dios a usted lo introdujo en una cobertura que se llama restauración para las naciones, familias completas al servicio del Señor. Si usted no ha logrado entender esto, yo quiero que lo entienda hoy, a todos los que nos están viendo por transmisión. El hecho de estar usted aquí bajo esa cobertura, Dios le dijo a usted y le prometió y le pactó que toda su casa estaría también en ese lugar. Familias completas al servicio del Señor. Y como dice su palabra, Él lo dijo y Él lo hará. Ahora, usted dice, pero es que yo no veo absolutamente nada. Todos están en pos de otros dioses, la casa se ha desordenado, todo es un despelote, en nuestras palabras seculares. Y dice Dios, es que es así la obra. Pues yo no vine a traer paz sino espada. Y la espada con la que tú ministras tus hijos, con la que tú ministras tu casa, con la que tú rompes la maldición, es la que está desorganizando, desordenando a todos en tu casa, para yo poder venir y restaurar ese hogar en el nombre de Jesús. Entonces yo puedo caer en la inconsciencia de decir, Dios no está orando, yo no veo a Dios, yo mejor me retiro de la iglesia, no pasó nada. Pero cuando usted entiende Mateo 10:34, se da cuenta que Él no vino para traer paz sino espada. Y si tú sabes usar esa espada, y si tú entiendes que ya nos dio la victoria, tú sabes que tú y tu casa servirán a Dios, que tu familia seremos familias completas, no solamente al servicio del Señor, sino no solamente seremos familias completas al servicio del Señor, sino que completicos iremos a la eternidad. Completicos. O sea, se tiene que entender esto, grabárselo en su corazón y caminar conforme a esta cobertura. Familias completas. Él lo dijo, Él lo hará. ¿Qué tengo que hacer entonces para que yo llegue? No, ellos ya llegaron.
llama a las cosas que no son como si fuesen. Para el Señor, mi familia, desde que nos creó, nos había creado con ese propósito. Seríamos pastores, seríamos familia que influenciaría. Él ya todo lo tenía listo. Cuando yo empiezo a leer la palabra, empiezo a comprender y entender cuál iba a ser mi caminar. Por eso cuando entendí que a través de mi esposa Dios me iba a pulir y me iba a hacer transparente, dije yo: Señor, que me dé cuchillo, que haga lo que quiera hacer conmigo, porque yo me sentía así, yo me sentía apuñaleado cada que ella me denunciaba. Yo decía: no, yo no, si esta es mi esposa, imagínese, cada que yo hacía algo malo me denunciaban ante mis pastores. Cuando yo entiendo lo que me dice el pastor, que a través de ella me iba a limpiar y hacerme transparente delante de Dios, dije yo: que me rasgue por completo. Pero si es la única persona que me conoce tal y como soy, y a través de ella Dios me quiere formar, pues que lo haga. Y fue donde le dije al Señor: como tú quieras, Padre. Cada que el Señor me llamaba ante mis autoridades con mi esposa, yo decía: sí, Señor. Y venía un arrepentimiento. Quiere decir que aunque la promesa yo creía que tardaba, Dios me estaba haciendo esperar para que yo no me perdiera. Dios estaba haciendo esperar la promesa para que no fuéramos a perecer. Porque pastor puede ser cualquiera. Cualquiera puede ser pastor con un título, pero ser un hombre de Dios, íntegro delante de Dios y que ame a Dios con todo su corazón, es muy diferente. Amén. Y eso fue lo que Dios hizo a través de mi vida. Eso fue lo que Dios restauró. Y todos los días le pido al Señor: si yo veo al ladrón, muéstramelo, porque yo lo denuncio. A veces pasan cosas en casa que yo tengo que buscar ayuda con mis pastores. Liliana es testiga de todos los que llegan aquí a diario, ¿no? Pero yo reconozco hoy que como pastor es cuando más necesito estar bajo esa cobertura de mis pastores principales. Es cuando más necesito estar todos los días viendo lo espiritual como espiritual y no lo carnal. Y si necesito ayuda con mi esposa, con mis hijos, de una denuncio: pastor, está pasando esto y esto y esto. Yo no me quedo callado. Aprendí a no callar, porque el silencio o te rompe a ti o tú rompes el silencio. Amén. Quiero invitarlo a que cierre sus ojos un momentico. Porque el deseo del corazón de Dios con esa enseñanza es proceder a hacer algo. Saben que Él nos prometió a todos una plenitud. Y su plenitud es que seamos familias tan fuera de lo común que podamos ser usados. No porque vayamos a ser todos pastores. No se necesita ser pastor para ser usado como familia. Cualquier familia puede ser usada si en las manos de Dios se deja procesar para esa obra de parte del Señor. Y con tus ojos cerrados, vamos a decirle al Padre: Señor, yo no quiero una palabra más sobre mi vida que me juzgue, una palabra más que me entusiasme o aprenda y no la pase por obra, Señor. Yo quiero que tu palabra, que es viva, eficaz y más cortante que una espada de doble filo, hoy, en el nombre de Jesús,